Hola, buenas tardes. Antes que nada, quería agradecer a Roche el haberme brindado la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy en este congreso de mastología en Chile, muy lejos, pero muy cerca gracias a la tecnología. Y la intención de esta presentación es explicarles cómo hemos implementado la patología digital en el Hospital del Mar. El Hospital del Mar es un hospital de mediano tamaño frente al mar en la ciudad de Barcelona, en España. Estos son los conflictos de intereses, tanto de consultoría como las ponencias que he estado haciendo estos últimos meses. Y lo que pretendo es explicar cómo hemos pasado de unas laminillas teñidas, miradas al microscopio y almacenadas en espacio físico, a pasadas por un escáner, almacenadas en una memoria en el ordenador y visualizarlas haciendo el diagnóstico a través del monitor gracias a la patología digital. El inicio del proyecto partió de una fase asistencial y una fase docente, una fase asistencial donde se pretendía una digitalización continuada, un almacenaje masivo y una conexión perfecta con el sistema de información del laboratorio, del LIS, que cabe decir que en el Hospital del Mar es homemade, está hecho a medida. Y también se empezó entonces con una fase docente donde la digitalización era puntual, el almacenaje limitado y requería de una conexión informática con un visor, un programa docente externo. En cuanto a la conexión de Internet, nosotros en nuestro departamento disponemos de un sistema de trazabilidad, que es el Vantage, con lo que toda la patología digital debía estar en contacto con este sistema de trazabilidad. Hemos comentado que requería de una conexión con nuestro sistema de información del laboratorio y al mismo tiempo con el visor a través del cual debíamos hacer el diagnóstico, que por aquel entonces se trataba de Virtuoso. No solo eso, sino que en aquel entonces se tuvo que redistribuir el circuito dentro del propio laboratorio de anatomía patológica. Había un punto intermedio desde que se desde que se teñía hasta que se hacía el diagnóstico, que era a través de los escáneres y que además estos presentaban una carga continua, por lo que el flujo dentro del laboratorio se tuvo que modificar. Y de hecho también tuvimos la necesidad de crear una parte técnica, unos técnicos especialistas en patología digital. Por aquel entonces también tuvimos que determinar a qué aumento se escaneaban los casos. Hubo un estudio previo y lo que se identificó es que la mayor parte de la patología era suficiente a 20 aumentos para establecer el diagnóstico. Sin embargo, había una patología específica que era la pulmonar de biopsias pequeñas y también la hematopatología que requería de un escáner a 40 aumentos, con lo que la memoria, la ocupación se ve incrementada. La mayor parte de la patología era suficiente escanearlo a 20 aumentos. Se hizo también un estudio inicial dimensionando la necesidad de almacenamiento. Inicialmente requerimos de 80 terabases, pero actualmente disponemos de 480. Desde que empezamos con este proyecto de patología digital se han digitalizado 300.000 laminillas y, como he mencionado, la mayor parte a 20 aumentos. También nos dimos cuenta de que no todos los monitores eran aptos para establecer el diagnóstico en digital. Estuvimos analizando y requerimos la compra de monitores de alta resolución. Y este era el visor de aquel entonces, el Virtuoso. Fíjense que tenemos la imagen completa de esta neoplasia de mama. Podemos medir al detalle la neoplasia, importantísimo para establecer el estadiaje, y también la distancia concreta a los márgenes. Estas anotaciones perduran en el tiempo y nos son de utilidad por si tenemos que revisar el caso, por si queremos consultarlo o por si queremos hacer teaching con los residentes. Virtuoso también disponía de un análisis de biomarcadores integrado solo para mama, tanto receptores de estrógeno, progesterona, Ki67 y HER2, y que funcionaban con la inmunohistoquímica de forma automática. ¿Y cómo estamos actualmente en este proyecto de patología digital? Pues estos son los 4 grupos en los que la patología digital es súper relevante. Hay toda una parte asistencial. Fíjense que ya desde el 2013-2014 la patología mamaria y 2014 la patología pulmonar, el diagnóstico se establece mediante patología digital, pero también
juegan ya también uropatología, dermato, ginecopatología y parcialmente gastrointestinal. La patología gastrointestinal tiene mucho volumen y solo una parte está digitalizada en nuestro servicio. La citología aún no se escanea de forma rutinaria, pero sí que se han escaneado citologías en proyectos y en webinars y en sesiones. Ahora abro un paréntesis, más que nada para los patólogos. La patología digital no es fácil al inicio. O sea, no pones un caso en tu pantalla y puedes hacer el diagnóstico de forma confortable el día 1. Existen guías, por ejemplo, el Colegio Americano de Patólogos o el Real Colegio de Patólogos de Británicos, donde se recomiendan una serie de steps. ¿Para qué? Para que el patólogo se familiarice con los componentes informáticos del software y de cómo generar el diagnóstico, y también han detectado una serie de posibles pitfalls en digital que los tienen muy bien estudiados, como por ejemplo el grado de displasia, la identificación de micrometástasis en ganglios linfáticos en casos de mama o el contagio de mitosis. Pueden ser difíciles de detectar toda esta serie de pitfalls en digital, por lo que en general comentan que se tardan unos 2 meses para que el patólogo se sienta confortable estableciendo un diagnóstico digital, y de hecho recomiendan que los primeros meses se haga un diagnóstico a la par, tanto en cristal como en digital. O sea que requiere de un training. Y ahora cierro el paréntesis. Este es el visor actual que tenemos, que disponemos, es el UPath. Fíjense que en esta interfaz vemos absolutamente la totalidad del caso, tanto si está teñido con hematoxilina y eosina como si está teñido con técnicas especiales inmunohistoquímicas. Se puede configurar las preferencias de cada uno de los patólogos y, como muchos de estos visores, dispone de un menú de acciones rápidas. He querido enseñar este caso. Se trata, fíjense que igual que veíamos con el virtuoso, tenemos toda la lesión, toda la laminilla en una pantalla. Te da una idea general, ¿no?, de la lesión que vas a diagnosticar, ¿no? Puedes luego bajar en las zonas de más interés y además te permite ver, en este caso, fíjense, los márgenes teñidos. En microscopio muchas veces esto no es posible, ver el general de esta laminilla. Como hemos comentado, la patología digital te permite establecer unas medidas concretas, tanto de la lesión como de focos de la lesión, como distancia a los márgenes, y estas anotaciones perduran en el tiempo e incluso si redactas algún tipo de mensaje se pueden exportar. Permite también poner simultáneamente diferentes laminillas del mismo caso, diferentes diferentes tinciones. Esto es de gran utilidad si queremos, por ejemplo, evaluar biomarcadores, y permite también, mediante este UPath, el análisis de biomarcadores. Permite el análisis de más biomarcadores que el visor previo, porque permite el análisis de PDL1 en cáncer de pulmón, y veremos después que permite también la evaluación del SISH, del Dual ISH. Aquí he puesto un ejemplo de un análisis automático de un biomarcador nuclear, como podría ser el Ki67. El patólogo marca la zona que considere dentro de toda la laminilla teñida con Ki67, y el algoritmo, el análisis automático de biomarcadores, marca en amarillo los núcleos que considera positivos y en negro los que considera negativos, y establece un porcentaje que en esta zona, por ejemplo, es del 10,5%. De igual forma funcionaría el análisis de biomarcadores automáticos para estrógenos y para progesterona. Como ustedes saben, HER2 es un marcador de membrana. También existe la posibilidad del análisis automático. Fíjense, en este ejemplo tenemos un tumor que tiene expresión lineal de membrana muy intensa en casi la totalidad de la neoplasia, y esto sería como el algoritmo, ¿no?, el análisis de este biomarcador detecta la intensidad y si la tinción es completa o parcial de membrana. Este es un caso de rutina nuestro. Fíjense que este caso es diferente porque existe cierta tinción
que se identifica en este aumento en esta zona, pero toda esta zona neoplásica tiene o tinción negativa o mucho más débil. Y esto es cómo funcionaría o lo que detectaría el algoritmo en esta zona en concreto que he marcado. Detectaría tanto la intensidad de la expresión como si esta expresión es completa de membrana o parcial y establecería un diagnóstico de la determinación de HER2 en este caso. En este caso es un 2 más y lógicamente, tanto de forma consciente o inconsciente, el patólogo valida que coincida con lo que esperamos después de evaluar a grosso modo esta tinción. O sea que es un 2 más y el patólogo está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que le ha evaluado de forma automática el programa. Y una de las novedades es que incorpora la evaluación automática del Dual-ISH para HER2, aplicando los algoritmos actuales. Este es un caso que quiero enseñar. Hace un primer barrido de toda la biopsia en este caso y nos marca en rojo, hace como un heat map, nos marca en rojo las zonas donde detecta que puede haber más copias de HER2. Entonces el patólogo a posteriori va a estas zonas, marca un área y el programa cuantifica las 20 células que recomiendan en el algoritmo para evaluar si está o no está amplificado. Y en este caso, pues existe un dual-ISH de 1,5 copias de HER2 por el cromosoma 17. No estaría amplificado. Y son el último algoritmo de determinación de ISH. Esto es una herramienta muy importante para la práctica diaria de los patólogos que hacen mama. Siempre validando, posteriormente consciente o inconscientemente. ¿Dónde es muy importante también o dónde ha resultado de gran relevancia la patología digital? Pues en la telepatología. La telepatología nos ayuda para conectarnos con otros centros, para consultas con expertos, segundas opiniones e incluso intraoperatorias en la distancia con centros que no dispongan de suficientes patólogos o no dispongan de patólogos expertos en una subespecialidad en concreto. Pero durante la pandemia que estamos viviendo ha sido de gran relevancia. Quiero en 2 diapositivas explicarles un poco lo que vivimos el año pasado durante el confinamiento, durante la primera ola. En general, el laboratorio de anatomía patológica y poco espacio, somos mucha gente trabajando en este poco espacio. Entonces, lo que diseñamos para evitar un riesgo de contagio en el inicio de la pandemia, diseñamos la división completa de todo el departamento en equipos estancos. Durante 3-4 meses no nos vimos las caras con la mitad del departamento y redistribuimos tareas. Dividimos en 2 sin contacto entre equipos y dependiendo del volumen asistencial, pues trabajábamos en casa, en remoto o presencialmente. Fíjense que dentro de la redistribución del equipo técnico habían técnicos especialistas en escáneres y cuando no estábamos trabajando presencialmente realizábamos el diagnóstico en la distancia desde casa utilizando la patología digital. La patología digital junto con un incremento de la asistencia informática con acceso remoto y en aquel entonces aprendimos, y ahora ya no sabemos vivir sin ella, cómo utilizar y cómo hacer reuniones online. Estas reuniones online nosotros hacíamos sesiones con residentes en la distancia compartiendo casos previamente escaneados. En un punto determinado, cuando la asistencia disminuyó lo suficiente, la totalidad de las laminillas se escanearon en nuestro departamento durante esa primera ola de la pandemia de COVID-19. Y ya para acabar, la patología digital en nuestro departamento ha tenido mucha importancia en la parte de educación. Desde el 2014, la asignatura de anatomía patológica en la universidad, en tercer curso de medicina, se hace en digital. Utilizamos esta herramienta que se llama Vector, que es un visor de casos. Tenemos los casos escaneados y subidos junto con imágenes macroscópicas, radiología, tags, historia clínica, y los alumnos mediante un correo, mediante un password, tienen acceso
tanto en la clase como desde casa a los casos digitalizados. Y es un visor como un microscopio en digital. O sea que en realidad la patología digital en la parte de educación es importantísima y ya está. Y desde el 2014 hasta ahora utilizamos esta herramienta y estos casos escaneados. Pero no solo eso, sino que en casa o desde el despacho, ahora los comités multidisciplinares nos permiten compartir con los compañeros clínicos los casos que queremos discutir. Abrimos nuestro visor, compartimos pantalla y podemos enseñarles en vivo y en directo el caso en concreto que se está discutiendo. Y lo mismo participar con patología digital, tanto en webinars como en cursos. Y dentro de la educación, pero educación entre comillas, quiero explicarles explicarles ahora, ¿no?, Navify Tumor Board como una herramienta, es una herramienta de Roche que en realidad es una herramienta para presentar pacientes con cáncer de una forma homogénea, ordenada en los comités de tumores y al mismo tiempo ir incorporando datos organizados de dichos pacientes en esta herramienta. Esta herramienta casi nació con Roche y Hospital del Mar. Fíjense la cantidad de compañeros que hemos participado en el desarrollo de la misma. Estos son los compañeros del hospital, no menciono los de Roche. Y aquí están incluidos oncólogos, epidemiólogos, cirujanos, ginecólogos, patólogos, radiólogos. Mucha gente ha participado en el desarrollo de esta herramienta y también tenemos una primera publicación en la que se pretendió analizar cómo cambiaba el tiempo en la preparación de estos comités disciplinares en las diferentes especialidades que participan en el comité de tumores y también en las tareas del mismo. Fíjense que como resultados, los oncólogos, los cirujanos y los radiólogos tardan menos en preparar el comité utilizando Navify Tumor Board, pero es verdad que es porque los datos ya se han incluido en el sistema, ya sea porque los datos han sido absorbidos directamente desde la historia clínica electrónica o porque la Data Manager los ha incorporado. Y el patólogo en realidad invierte más tiempo, pero es un tiempo imprescindible y súper necesario porque en realidad lo invertimos colgando imágenes que darán información sobre el informe PDF que hemos generado. Y no solo esto, sino que además se analizó que el patólogo realmente aún invierte tiempo en tareas de patólogo, pero también invierte más tiempo en otras tareas no de patólogo, pues estudiándose bien el caso, mirando el informe de la cirugía, viendo los tratamientos que le ha dado el oncólogo, y no solo eso, sino que los compañeros, los cirujanos, los oncólogos y los radiólogos invierten más tiempo estudiando las imágenes y el informe del patólogo. Y eso de cara al teaching de los compañeros del trabajo que hace el patólogo es súper importante. ¿Cómo se prepara el Navify? Es verdad que a día de hoy se requiere de una data manager que vaya introduciendo los datos que no son absorbidos de forma automática. Aquí es súper importante el trabajo junto con el equipo de informática del hospital. Cada vez la información se absorbe de forma más automática y se requiere menos trabajo por parte de la data manager. Se incluye información general, antecedentes del paciente, pero también información muy concreta del tumor que se va a discutir en ese comité multidisciplinar. Este es una interfaz de un caso de cáncer de mama. Empezamos con cáncer de mama a utilizar esta plataforma y esta es la información que aparece, ¿no? El tipo, la localización, otras características de la neoplasia, tanto el estadiaje clínico como patológico, qué biomarcadores queremos analizar. Estos biomarcadores sirven para mama, pero se pueden modificar dependiendo del tumor que se vaya a presentar. Y de esta forma se van integrando todos los datos necesarios para la discusión del caso y para la decisión de un tratamiento dentro del comité multidisciplinar. Y esto es información adicional que se aparece, no solo el PDF con el diagnóstico del patólogo, sino que incluye imágenes,
añadidas gracias a que ese caso ha sido digitalizado previamente, y no solo de anatomía patológica, sino que incluye también imágenes claves seleccionadas de radiología. Imagínense, yo soy patólogo que hago diagnóstico de mama en digital y pienso, mira, esta imagen está súper cerca, hago una imagen, porque la patología digital me permite hacer una imagen inmediata. ¿Para qué? Para colgarla y presentarla en el comité multidisciplinar utilizando esta herramienta de forma fácil y concreta. Con lo que estas imágenes, gracias a la patología digital, nos permite explicar lo que queda referenciado en los informes de anatomía patológica. Quiero comentar que ya llevamos 1.072 pacientes con cáncer de mama presentadas con datos incluidos de forma homogénea y organizada, y que hemos empezado a incluir datos y pacientes de cáncer de colon y de cáncer de pulmón. En general, los beneficios de Navify aplican tanto a los pacientes como a los compañeros médicos. Permite integrar los datos, incrementa la eficiencia y el control seguro de los datos, y para nosotros optimiza el tiempo en la preparación y en la discusión del caso. En realidad el caso se presenta tipo presentación de PowerPoint y nos permite establecer un seguimiento de las recomendaciones. En general, estandariza los comités y permite la inclusión de datos. Estamos generando nuestros datos con la información de nuestros pacientes, Big Data, pero de cada uno de nuestros centros. Y ya para concluir, ventajas de la patología digital. Hay algunas que las he ido explicando a lo largo de la presentación y otras que anotaré ahora a continuación. La patología digital te permite acceder a las preparaciones virtuales de forma instantánea. No tienes que ir a buscar la laminilla a los archivos, levantarte o pedirlos a los compañeros administrativos. Clicas y tienes acceso directo a las imágenes. No solo esto, sino que te permite revisar estudios previos sin pérdida de tiempo, otra vez volver a sacar las laminillas, y aparte en digital no se destiñen, no pierden calidad. Como he comentado, permite realizar anotaciones que quedarán registradas en el tiempo, permite de forma súper rápida realizar instantáneas fotografías que nos permitirá pinear, subir esas imágenes a Navify para presentarlas junto con el resto de la clínica del paciente en el comité multidisciplinar utilizando la herramienta Navify. Te permite establecer medidas tumorales y distancias a los márgenes con precisión, el recuento automatizado de los biomarcadores gracias a los algoritmos que están incluidos en el visor, y el teletrabajo y la conexión remota. ¿Y cuáles son las novedades? Cabe decir que nosotros en el Hospital del Mar ya disponemos de algunas de ellas. Existen nuevos escáneres. Nosotros ya trabajamos con el DP200, estamos a la espera de que nos llegue el DP600. Utilizamos ya el UPath. Utilizamos los nuevos algoritmos de determinación de biomarcadores y ya disponemos de la integración del algoritmo del DualIsh. Lo que pretendemos es ampliar hasta la totalidad las especialidades en digital, y una cosa súper interesante es que gracias a la patología digital participamos en proyectos de inteligencia artificial. Se requiere que las laminillas estén escaneadas para que el ordenador pueda diseñar estos algoritmos que nos faciliten un poco la vida. No nos quitarán el trabajo los patólogos, pero sí que nos la pueden facilitar. Estamos colaborando y participamos en proyectos de inteligencia artificial en cáncer de pulmón, en cáncer de mama y sobre todo teniendo en cuenta la inflamación y el estroma, y también en colon. Y esto era un poco lo que les quería explicar respecto a nuestro viaje en la implementación de la patología digital en el Hospital del Mar. Les dejo aquí mi correo por si tienen alguna duda, algún comentario. Estaré encantadísima de contestarles en la distancia. Muchísimas gracias.